Los militares ucranianos que sirven en Crimea dimiten en masa, según los medios de comunicación. De esta manera, los soldados rechazan las órdenes de Kiev. Se informa que las armas y los arsenales que dejan pasan al control de los grupos autodefensas de la comunidad ruso-parlante. Además, el buque insignia de la Armada ucraniana ha izado la bandera de la flota rusa, pasándose a las filas de la Federación. Más datos con Gonzalo Guancha, en directo desde la República Autónoma. Hola Gonzalo, cuéntanos, ¿qué sucede ahora mismo con las filas militares? Saludos desde Simferópol, la capital de Crimea y capital del sentimiento prorruso, no solo por las manifestaciones que hemos visto estos días previos y que se siguen celebrando en estos momentos a lo largo y ancho de la capital, sino porque también ante la posible llegada de tropas rusas llamadas a estabilizar la península ha habido reacciones oficiales y también en el plano militar. En concreto, hay que destacar que tras este anuncio ha dimitido el jefe de seguridad de la zona, pero sobre todo llama la atención la dimisión en masa de las tropas ucranianas basadas aquí en Crimea. Una dimisión en masa que ha llegado a nuestro conocimiento hoy mismo, además para tratar de pacificar la posible escalada de violencia que podría desarrollarse ante la posible llegada, repito, de las tropas rusas. Todos los arsenales que las tropas ucranianas han dejado a sus espaldas, todas las armas, han pasado al control de las tropas prorrusas, de las llamadas comandos de autodefensa del pueblo rusoparlante. Estas son las últimas novedades que tenemos aquí en Crimea. De hecho, los comandos de defensa del pueblo rusoparlante ya controlan y custodian abiertamente todos los edificios oficiales y puntos delicados para la seguridad de Crimea, también los espacios militares. Todo esto llega mientras todas las miradas están puestas en el otro extremo del país, en Kiev. Ayer ya adelantábamos que el presidente interino del autoproclamado nuevo gobierno se reunía con el Consejo de Seguridad Nacional. Trushinov realiza también hoy una sesión especial y con carácter de urgencia en la Rada en Kiev, a puerta cerrada, para definir cuál será la posición de Ucrania. Se hizo un llamamiento a la unidad y a prepararse, a movilizarse a los militares, pero la respuesta, como ya decimos, ha llegado aquí en Crimea y también ha llegado desde el Mar Negro. En concreto podemos decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Desde el Mar Negro nos llega la foto del buque insignia de la flota ucraniana, en el cual, tras el llamamiento que hacían desde Kiev, han izado la bandera de la Marina rusa. Ya decimos, un gesto que es bastante explícito. Y también llegan informaciones bastante confusas. Según el canal de noticias Rusia 24, en la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, en la provincia de Belgorod, ha habido escaramuzas. Según informa este canal, algunos miembros radicales del partido del sector derecho de Kiev habrían intentado cortar la carretera que une Moscú con Crimea. Como vemos, la situación es de bastante incertidumbre mientras las horas pasan y seguimos esperando el devenir de este conflicto. Gonzalo, sabemos que Crimea está recibiendo el apoyo de otras regiones. ¿De cuáles se trata? En efecto, varias regiones del sur y del este del país están saliendo a las calles para demostrar ese sentimiento prorruso que, como digo, tiene su capital y está basado prácticamente aquí en Crimea. Destacan los hechos que han sucedido en Odessa, en Donetsk y en Lugansk. Allí, en esas ciudades, ha habido capítulos bastante parecidos. Ha habido manifestaciones muy numerosas con varios miles de personas, incluso en algunos momentos, a favor de la unión con Rusia, a favor del sentimiento prorruso y como pauta común había el rechazo al autoproclamado nuevo gobierno de Kiev, que se considera ilegítimo en la mayoría de estas manifestaciones. Y entre los grupos activistas, además, había una referencia explícita a reconocer el idioma ruso como otra lengua oficial. Tenemos que recordar que el nuevo gobierno interino desde Kiev había decretado que el ucraniano sería el único idioma oficial, algo que ha desatado muchas heridas y muchas sensibilidades en estas ciudades, pero especialmente grave es la situación en la ciudad de Kharkov. Allí tenemos que destacar que hubo graves incidentes entre los prorrusos y los manifestantes pro-Maidán. En una manifestación prorrusa comenzó a haber reyertas a la hora de tratar de custodiar y acceder al edificio de la administración oficial de la ciudad de Kharkov.
hubo enfrentamientos, se oyeron disparos, hubo incluso explosiones. Sabemos que los miembros radicales de Kiev del sector derecha llegaron a atacar incluso a los transportes del servicio público y finalmente dejó un saldo estas reyertas de 97 heridos. Al final de la tarde de la jornada de ayer, la bandera rusa ondeaba tanto en los edificios de la administración de Kharkov como de las otras ciudades, lo que sigue siendo un gesto bastante explícito de la situación tan controvertida que se vive en Ucrania, un país partido en dos. Muchas gracias por todos estos detalles. Volveremos a conectar contigo en próximas ediciones. Gonzalo, ha sido nuestro corresponsal, Gonzalo Guancha, con la última información desde Crimea. Y en caso de que se propague la violencia en el este de Ucrania y Crimea, Moscú se reserva el derecho de proteger sus intereses y a la población rusoparlante. Así lo ha declarado el presidente Vladimir Putin en una conversación telefónica con Barack Obama. Nuestra corresponsal Alexandra Bondarenko nos ofrece más detalles en directo. Hola Alexandra, ¿cuál es la situación actual en el frente diplomático respecto a esta crisis en Ucrania? Hola María. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sostenido la conversación telefónica con el presidente norteamericano Barack Obama. Los presidentes han discutido detalladamente la situación, los acontecimientos que se viven en este país, en Ucrania. El presidente ruso afirmó que Moscú tiene el derecho de defender los intereses y la población rusa que vive en estos territorios ucranianos. Recientemente, recordemos que Rusia ha definido firmemente su postura, diciendo que no se trata de una guerra, pero sí se desata la violencia. Moscú va a tomar todas las medidas necesarias de acuerdo con las leyes internacionales. Además, el presidente del Parlamento ruso decía que si Kiev utiliza la fuerza militar en el sureste de Ucrania o en Crimea, consideraría al líder no electo como un criminal de guerra. Y a ese respecto, respondiendo a la preocupación de Barack Obama sobre el posible uso de las fuerzas armadas en el territorio ucraniano, el presidente Putin llamó la atención a las acciones delictivas de los elementos ultranacionalistas, de hecho, que son apoyadas por las autoridades actuales en Kiev. El presidente ruso reiteró que existe una amenaza real a las vidas de los ciudadanos rusas y los compatriotas que se encuentran en estos territorios, que hay una amenaza de la propagación de esta violencia. Les propongo escuchar el siguiente resumen de esta conversación telefónica. Respondiendo a la preocupación expresada por Barack Obama sobre los planes del posible uso de las Fuerzas Armadas rusas en el territorio ucraniano, Vladimir Putin llamó la atención a las acciones delictivas y provocadoras de los elementos ultranacionalistas, de hecho, apoyados por las actuales autoridades en Kiev. El presidente de Rusia insistió en la existencia de amenazas reales para la vida y la salud de los ciudadanos rusos y multitudinarios compatriotas residentes en el territorio ucraniano. Vladimir Putin destacó que en caso de la siguiente proliferación de la violencia en Crimea y las regiones orientales de Ucrania, Rusia se reserva el derecho de defender sus intereses y a la población rusoparlante que vive en la zona. Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha sostenido la conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas. Anteriormente, Ban Ki-moon afirmaba que es inadmisible permitir una intervención militar en Ucrania, diciendo que esto llevará a una desestabilización en el país. Dijo que el diálogo debe ser la única herramienta para resolver la crisis. El presidente ruso le explicó que en caso de la escalada de la violencia en las regiones de Ucrania, Moscú se reserva el derecho de defender a la población rusa y a la población rusa parlante y sus intereses en estas regiones, que Rusia no puede quedar indiferente ante estos acontecimientos. Eso respecto al frente diplomático, Sasa, pero nos vamos sobre el terreno. Parece ser que está aumentando el número de ucranianos que están cruzando la frontera. ¿Qué medidas está adoptando Rusia? Bueno, así es. El Servicio Federal de Migración de Rusia ha informado que la cantidad de los refugiados desde Ucrania a las regiones fronterizas de Rusia durante los últimos días ha superado unos 140.000 personas, y anteriormente se informaba que durante los últimos 2 meses la cantidad de los refugiados se acerca a unos 700.000 personas. Las autoridades ya han calificado esta situación como una señal de la crisis humanitaria que se
se está acercando. El flujo se ha aumentado durante los últimos días en las regiones fronterizas de Rusia. La gente abandona el territorio por razones de seguridad. Ahora les propongo escuchar las palabras de la viceministra del Servicio Migratorio Federal. Los territorios limítrofes son los que más sufren el flujo de refugiados. Lo peor es que la gente esté deprimida y perdida. Cabe destacar que los empleados administrativos y de las fuerzas de seguridad, temiendo a los radicales, piden refugio en el territorio de Rusia. Además, ha crecido la cantidad de solicitudes de los ciudadanos ucranianos que residen en Rusia, que se preocupan por el destino de sus familiares que siguen en Ucrania. Además, anteriormente, la Duma Estatal de Rusia ha presentado el proyecto de ley que facilita los trámites para obtener a los ciudadanos ucranianos los pasaportes rusos. Mientras tanto, en Moscú se planea un mitin en apoyo a los ucranianos. Es organizado por las organizaciones juveniles patrióticas. Que este mitin, esta marcha va a tener lugar en el centro de la ciudad. Dicen que quieren expresar su apoyo a los compatriotas. Dicen que se trata de un pueblo hermano y que tienen las mismas raíces culturales. También ayer ya ha tenido lugar una marcha en apoyo de la postura de Moscú en cuanto a este conflicto en Ucrania, y también se ha celebrado un mitin en la ciudad de San Petersburgo. Gracias, Sasa, por toda esta información. Era nuestra corresponsal, Sanna Bondarenko, que nos ha comentado la postura rusa en lo referente a la crisis ucraniana. Y el representante ruso ante la ONU ha instado a la comunidad mundial a influir en los radicales que actúan en Ucrania. El organismo se reunió de urgencia para discutir esta crisis que agita al país, mientras el secretario de Estado norteamericano John Kerry aboga por que Rusia mantenga sus tropas en sus bases y se abstenga de cualquier acción militar, a la vez que apoya abiertamente al autoproclamado gobierno de Kiev. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan tiene toda esta información. En la sesión, que finalmente y después de mucha polémica fue abierta, de ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, el representante permanente de Rusia en ese organismo internacional, pues ha querido dejar algo muy claro, ¿no? Y es que pues al mando de Ucrania hay facciones radicales, y ha hecho un llamamiento al resto de países, a la comunidad internacional, para que utilicen su influencia en estos grupos radicales y así pues pueda cesar la violencia o decrecer esa violencia y esa tensión que se vive en Ucrania. Literalmente, el representante ruso afirmó que es el momento para mantener la cabeza fría, y escuchemos ahora sus palabras. Tenemos que volver a la senda política y constitucional, regresar al acuerdo del 21 de febrero y establecer un gobierno de unidad nacional. Es necesario también dejar de intentar tratar con los oponentes políticos y étnicos desde una posición de fuerza. Tenemos que hacer lo posible para dejar a las fuerzas radicales al margen. Además, Vitaly Churkin quiso dejar claro que la crisis solo empezó porque la Unión Europea pues alentó, ¿no?, a esa oposición algo más radical para derrocar a un gobierno, el de Yanukovych, que fue legítimamente elegido por el pueblo ucraniano. Además, Churkin, en esa sesión urgente del Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas, quiso dejar claro, ¿no?, que hay un mensaje por parte de Rusia para Occidente y para la Unión Europea, y es que pues todo esto también empezó debido a esa presión que ejercieron sobre la oposición para derrocar a Yanukovych. También intervino el representante de Ucrania, quien acusó a Moscú de enviar ilegalmente a nada más y nada menos que 15.000 soldados a la región de Crimea. Por lo tanto, pues cruce de declaraciones en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Y por su parte, la analista política y periodista Cristina Sánchez Martínez opina que en realidad a Estados Unidos le interesa la desintegración de Ucrania, como fue el caso de Yugoslavia. En cambio, Rusia persigue intereses absolutamente legítimos en esa región. Yo creo honestamente que a Estados Unidos le importa un pimiento, hablando en plata, la integridad de Ucrania, como en su día no le importó nada la integridad de Yugoslavia. Creo que es otro proceso de desunión y de balcanización que solo responde a los intereses de Estados Unidos en la zona, que en este caso sería un poco ir contra los intereses legítimos de Rusia. Yo no creo que la comunidad internacional sea ahora mismo capaz de arreglar esta crisis, entre otras cosas porque tiene bastantes crisis abiertas que no puede arreglar.
Entonces, bueno, el hecho de provocar un golpe de Estado clarísimo contra un gobierno legítimo, pues ahora supone que Rusia haya tenido que tomar partido por intereses absolutamente legítimos en la zona. Lo que debería de hacer es retirarse, pero evidentemente eso no lo va a hacer después de provocar un golpe de Estado que además se le ha ido de las manos porque ha puesto un títere en el gobierno que no es capaz tampoco de tener en sus manos pues a funcionarios como por ejemplo el ejército y grupos ultraderechistas que están completamente desbordados. Y el líder de la formación radical ucraniana en el sector derecho habría pedido ayuda al terrorista más buscado por Rusia, reconocido a nivel internacional, Doku Umarov. Así lo registra un mensaje publicado en la cuenta de la formación en una red social. La agrupación necesitaría esta ayuda para luchar contra Rusia. Además, apunta que los ucranianos siempre habrían apoyado al pueblo checheno y que ha llegado la hora de devolver el favor. Sin embargo, los medios citan al portavoz del sector derecho, que afirma que la cuenta fue pirateada y el mensaje ya ha sido borrado. Desde el punto de vista de los expertos, los radicales ucranianos merecen más atención, algo que Occidente no hace. Pienso que los occidentales se fijan más en la cara pública del nuevo gobierno, ¿no?, en Kiev, y claro, no se fijan en elementos más radicales que posiblemente los europeos de la Unión Europea los consideran una minoría. Seguramente los europeos consideran que esos elementos no están realmente representados, al menos sus políticas, si se considera el partido Svoboda de la oposición que está en la coalición del gobierno, como nacionalista, pero me imagino que los europeos consideran que incluso los de Svoboda no tienen tanta voz como el primer ministro o el presidente en funciones. Así que hay elementos radicales sin duda, pero da la impresión que no están dominando el Parlamento. Sí se les puede escuchar afuera en la Plaza Maidán, pero incluso allí pues habría que ver aquellos que son, por ejemplo, neonazis, de aquellos que quieren cambios rápidos y que están desesperados, ¿no? Sería una cuestión pues de estudiar ese asunto, claro. Los rusos representan la mayoría de la población en Crimea y de la ciudad de Sebastopol, que es una unidad administrativa propia. Es por eso que la población rusoparlante está dispuesta a volver a la Constitución de 1992, según la cual ese territorio podía elegir a su propio presidente y llevar a cabo una política exterior independiente. Según los datos del último censo panucraniano de 2001, podemos ver que en el territorio de Crimea vive casi 1.200.000 ciudadanos que se identifican como rusos. Un índice de rusos aún mayor se registra en el municipio de Sebastopol, más del 70%. Mientras en otras regiones del sudeste de Ucrania el porcentaje de rusos étnicos llega a casi el 40%.